¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenos días. Vamos a hablar de energías sostenibles como solución al cambio climático. Pero primero hay que partir con la definición. ¿Qué es lo que es el cambio climático? ¿Qué es lo que es la crisis climática y el calentamiento global? ¿Son fenómenos comunes? ¿Son anexos? ¿Tienen alguna relación entre sí? Eso es justamente lo que vamos a partir conversando en esta presentación. Partimos con este gráfico, el cual muestra la concentración de gas de efecto invernadero, pero también el comportamiento de la temperatura no hoy en día, sino que hace 350.000 años atrás. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque vemos que la concentración de gas de efecto invernadero llega a un máximo de 300 partes por millón y la temperatura prácticamente 3 grados sobre lo normal. Si lo relacionamos con el día de hoy día tenemos mayor concentración de gas de efecto invernadero y en su mayoría de origen antropogénico, es decir, por la acción del hombre. Y la temperatura promedio es de solo 1,2 grados comparando a este gráfico. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿El cambio climático es producto de la acción del hombre en un 100%? No, porque hace 350.000 años atrás la raza humana no existía y existía igualmente un cambio climático. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy en día existe el hombre. Hoy en día la raza humana es una raza vulnerable producto de la acción de los gases de efecto invernadero por acción de la actividad humana. Vamos a seguir entonces explicando un poquito qué son los gases de efecto invernadero y acá también un poco relacionarlo con la normalidad. ¿Hay gases de efecto invernadero naturales, normales? Sí, totalmente. Por ejemplo, por los animales, por las deposiciones de los seres humanos, por las plantas, por los incendios, por las erupciones volcánicas, son todos fenómenos naturales que ocasionan gases de efecto invernadero, podríamos decir, naturales. Los gases de efecto invernadero son como el chaleco que tiene la Tierra, como la camisa, por ejemplo, que tengo yo, y nos permite que este planeta sea habitable. Ingresa la radiación al sistema Tierra-atmósfera, luego no escapa de la misma manera y tengamos una temperatura de confort en este planeta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Que hemos ido agregando gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Eso significa por la acción del hombre, por la mano del hombre, como por ejemplo la industria, los vehículos, el hogar, etcétera, etcétera, dentro de otras características también nosotros mismos. Somos más seres humanos hoy en día, por lo tanto emitimos más gases de efecto invernadero. La misma basura igualmente emite gases de efecto invernadero, engrosando ahora la camisa. Ya la Tierra no solamente tiene una camisa, sino que ahora tiene una chaqueta, tiene un poncho, haciendo que tengamos una temperatura dentro del planeta para la habitabilidad del ser humano mucho más alta, generando un cambio climático y por consiguiente un calentamiento global. Los gases de efecto invernadero, por ejemplo, de origen humano, tenemos algunas imágenes acá: la polución de los vehículos, la industria, la basura es súper importante. Muchos se preguntan cuál es el problema de la basura, aparte de ocupar espacio. Emiten gases de efecto invernadero. La basura se va descomponiendo a lo largo de los años y va emitiendo gases que por supuesto pasan a seguir engrosando esta capa que tiene el planeta. Incendios forestales, uno podría decir que son naturales. En un 99,7% de los incendios forestales en nuestro país son por la acción del ser humano, casual o intencional, pero la mano del hombre está ahí entre medio. ¿Qué se sabe hasta ahora del cambio climático? Ahí vemos que desde el año 1940 a la actualidad prácticamente la temperatura de la Tierra ha sido sobre lo normal. Principalmente desde el año 1980, como vemos en este gráfico, desde el año 1940 algunos años estuvieron bajo lo normal, pero principalmente desde el año 1980 todos los meses, hablando de un contexto todavía mundial, todavía no nacional, pero todos los meses y los años han sido con valores sobre los niveles normales. Si uno lo compara eso con la concentración de gas de efecto invernadero antropogénico, va en directa relación su aumento. Si tengo una mayor temperatura, voy a tener una pérdida lamentablemente de cubierta nival y también de glaciares. Chile tiene 24.000 glaciares a lo largo de su larga y angosta faja de tierra. De esos 24.000 glaciares, solamente 2 están produciendo hielo positivo. Toda la otra cantidad, la mayor cantidad de glaciares se está degradando, está perdiendo hielo, lo que claramente es bastante preocupante. Acá vemos en el gráfico la pérdida de cubierta nival todavía a nivel mundial. Desde el año 1990 en adelante prácticamente ha sido solamente pérdida y muy poca ganancia. Si tenemos más derretimiento de glaciares y de cobertura nival, el aumento del nivel del mar también va a ser considerable. Por ejemplo, en promedio, el océano aumenta su nivel por año 1,7 milímetros. El océano es el mayor absorbente de gas de efecto invernadero, aproximadamente un 20% del total. Pero desde el año 1993, el aumento del nivel del mar ha sido de 3,2 milímetros por año, por supuesto haciendo que cuando haya marejadas
eventos meteorológicos más importantes, el océano pueda generar una mayor erosión y llegar más adentro en las grandes ciudades a nivel mundial. Vamos a revisar este video ahora, el cual me habla del comportamiento de la temperatura a nivel mundial. Ustedes van a ver ahí un montón de ciudades a nivel mundial que tienen estación meteorológica oficial, desde el año 1850 hasta el año 2019. En este video vemos el comportamiento de la temperatura. A medida que van viendo los círculos que se van poniendo más azules, hablamos de una temperatura bajo lo normal hasta 3 grados. Y a medida que se van poniendo más celestes, hablamos de una temperatura bajo los niveles normales para cada país de 1 grado, pero van a ir viendo que a medida que avanza en los años, a medida que nos vamos acercando sobre todo al año 2000, se van poniendo los círculos más amarillos, más rojos e incluso más café. Eso que habla de un aumento de la temperatura sobre los niveles normales de 1, 2 y hasta 3 grados. Vean los resultados de cada país. Es súper importante que consideren el resultado de Chile y por ejemplo también de países como China. ¿Por qué hago esa gran diferencia? Porque China está dentro de los 3 países que juntos, Estados Unidos, China e India, son responsables del 50% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Chile es responsable del 0,25%. A medida que avanza el video, ya vamos cerca del año 1970, van viendo que comienzan a aparecer los colores amarillos, también más rojos e incluso en algunos países más café. Eso es una directa relación con los gases de efecto invernadero que ha ido generando el ser humano a lo largo de los años, generando un calentamiento global y por consiguiente también el fenómeno conocido como cambio climático. Ahí ya vemos colores mucho más destacables con temperaturas sobre los 2 y hasta 3 grados sobre lo normal, para terminar el video con Chile con 0,9 grados sobre lo normal y China, por ejemplo, 1,6 grados sobre los niveles normales. Recién hablábamos de China como uno de los países más emisores de gases de efecto invernadero. Acá lo ven en este gráfico. China, primer lugar, Estados Unidos, segundo lugar, India, tercer lugar. Los 3 países llevan el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, es decir, por acción del hombre a nivel mundial. Vemos, por ejemplo, en cuarto lugar a Rusia, en quinto lugar a Japón. El año 2019, que era el último año que mostrábamos en el gráfico anterior, las emisiones globales de CO2, principal gas de efecto invernadero, alcanzaron 3,4 millones de toneladas. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Como vemos en estas imágenes, hay distintos efectos, pero son finalmente extremos. Y ese es el tema del cambio climático. El aumento de temperatura genera un calentamiento global. El sistema Tierra-atmósfera es muy sensible a los cambios de temperatura. Por más que yo diga la temperatura ha aumentado 1,2 grados, en un día 1,2 grados probablemente va a ser imperceptible para mí. El sistema Tierra-atmósfera en promedio sí lo detecta, generando grandes desastres, grandes fenómenos meteorológicos cada vez más violentos. Todos conocidos, pero con una violencia y una frecuencia inusitada. Por ejemplo, vemos algunas noticias solamente de este año 2021. El cambio climático aumentará la escasez de alimentos en África y destruirá los glaciares. Ya está ocurriendo eso. En India, por ejemplo, ocurre un fenómeno todos los años que es llamado el monzón de la India. Es un fenómeno que ocurre todos los veranos de ellos en que llueve mucho. Pero como es un fenómeno que está siendo cada vez más importante, cada vez más violento, está dejando prácticamente sin cultivos a ese país. La pérdida de biodiversidad amenaza a los pequeños agricultores y la lucha contra el hambre. El mundo ha perdido 14% de los arrecifes de coral. Cambio climático, el ser humano ha calentado el planeta como nunca antes visto los últimos 2000 años. Y podríamos seguir hablando muchas noticias más de derretimientos, de fenómenos meteorológicos que ocurren en épocas que no deben ocurrir y en países donde también frecuentemente no ocurren. Chile no se queda atrás a esto. El año 2016 fue el año más caluroso de nuestra historia en promedio. Fue el año justo de los grandes incendios forestales que tuvimos en toda la zona central, centro, sur y sur del país. Pero esta gráfica responde al año 2019, que fue el año donde Chile rompió más récord en más ciudades. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ciudades de Chile, las cuales registraron temperaturas jamás vistas en la historia. Son todas ciudades que tienen estación meteorológica oficial, por lo tanto reúnen una cantidad de datos de al menos 30 años. Santiago, nunca habíamos tenido 38,3 grados. Lo más preocupante es que gran parte de estos registros que se rompieron ese año están en el extremo austral. Lugares donde tenemos muchos glaciares, lugares donde la temperatura no debería ser tan alta, y ahí comienza por supuesto todo el círculo poco virtuoso que genera el cambio climático. Balmaceda 35 grados, Puerto Natales con 30 grados, temperaturas jamás vistas en la historia. Olas de calor.
cada año a año están siendo más recurrentes y más intensas. Este gráfico corresponde a la región metropolitana, el cual muestra en la década del 60 no teníamos todos los años olas de calor y a lo más teníamos 3 eventos. ¿Qué es una ola de calor? Una ola de calor son al menos 3 días consecutivos con una temperatura sobre el percentil 90 para la época. ¿Qué significa? Si yo tomo todos los datos de la época, dejo a un lado el 10% y eso significa que si supero ese valor, estoy hablando de que son temperaturas poco soportables para el ser humano, poco vistas también. Como vemos, a medida que avanzan los años, si me voy a la década del 2010, prácticamente todos los años tengo olas de calor y además con un pic de 7. Si fueran 3, pueden ser más días, pero si fueran 3, estamos hablando 7 por 3, 21. 21 días de ese verano, de ese año, que marcamos 7 olas de calor, tuvimos temperaturas poco soportables para el ser humano. Recordemos que la temperatura se mide a la sombra, el ser humano camina al sol, expuesto a todas las variables meteorológicas a la superficie del suelo, por lo tanto podemos sumarle fácilmente la sensación térmica 3, 4 y hasta 5 grados más. Incendios forestales, cada vez más agresivos. Vemos en Italia lo que ha ido pasando, es algo que ocurre todos los años, pero está siendo cada vez más frecuente, cada vez más intenso, cada vez más violento, producto también del cambio climático. Los incendios forestales, por ejemplo, en Chile ya no solo se combaten de día, además hay que combatirlos de noche porque las variables meteorológicas están muy agresivas. El 99,7% de los incendios forestales en Chile son culpa del hombre, sea casual, intencional, pero está a la mano del hombre. Si el incendio ya está iniciado, la propagación puede ser incontrolable producto de las variables meteorológicas que están más agresivas y producto de la gran sequía que tenemos. Mucho material combustible en todo lo que es la zona central y centro-sur de nuestro país. Hay dos variables que son muy importantes en meteorología, las más importantes. La temperatura, que lamentablemente va al alza, y la precipitación, que va a disminución. Nuestro país está viviendo una sequía muy importante, la llamada mega sequía en la zona central y centro-sur. Este gráfico corresponde a la región metropolitana, cómo ha ido cambiando la precipitación prácticamente en los últimos 40 años. Desde el año 1980 hasta la actualidad vemos una disminución muy importante en cuanto a los valores de precipitaciones. En el año 1980 en Santiago tenían que llover 340 milímetros. De hecho, en el año 82, por un fenómeno del Niño, llovieron 700 milímetros. Hoy en día la normalidad habla de 270 y ni siquiera a esa normalidad estamos llegando, por ejemplo, este año 2021. Tras al resto del mundo, vemos, por ejemplo, lo que pasó en el Cajón del Maipo este verano. ¿Por qué llovieron 40 milímetros en enero, si es un mes donde frecuentemente no llueve? Ese desorden responde principalmente a este fenómeno global conocido como cambio climático, que si bien las estaciones del año siempre van a seguir existiendo porque tiene que ver con un tema de traslación de la Tierra alrededor del Sol, las condiciones meteorológicas están siendo hoy en día muy cambiantes. Por ejemplo, marejadas. Hablábamos hace un ratito del aumento del nivel del mar. Cada vez marejadas más importantes y además Chile se queda sin nieve. Cordillera de los Andes registra preocupante déficit de un 60% en junio de este año 2021. Vamos a ver algunas ciudades ahora. ¿Qué pasa en Santiago? En este gráfico mostramos lo que llamamos la mega sequía. Son todos los años que están al final, prácticamente desde el año 2007 en adelante, que solamente ven columnas hacia abajo del gráfico en color amarillo. Eso habla de años en que la precipitación fue bajo los niveles normales. Las columnas azules responden a años en que la precipitación fue sobre normal. Y si se fijan, prácticamente en los 10, 12 años últimos no tenemos ni siquiera normalidad en precipitaciones. Antiguamente las sequías siempre han existido y responden a un fenómeno conocido como el fenómeno de la Niña, que cuando llega, un fenómeno cíclico que me disminuye las precipitaciones, pero no ocurre 12 años. Esos 12 años que vemos hoy en día responden a este fenómeno más global llamado cambio climático. Vámonos a una ciudad como Temuco, que uno podría pensar que en Santiago ya a lo mejor llueve menos, pero en el sur sigue lloviendo. Sí, en el sur sigue lloviendo mucho más de lo que llovía antaño. Mucho más de lo que llueve, en la zona central. Pero miren con respecto a lo que pasaba antes, cómo han ido disminuyendo también las precipitaciones en Temuco en los últimos 60 años. También tienen una sequía importante en los últimos años, si bien menor que en la zona central, ha disminuido mucho sus precipitaciones. Valdivia, una de las ciudades donde llueve más en Chile, sigue siendo la ciudad donde llueve más en Chile, pero también ha disminuido mucho sus niveles de precipitación. ¿Qué pasa con las olas de calor? Miren este gráfico, en los años 60 no habían olas de calor en Temuco. A medida que comienzan a aumentar los años, miren cómo han ido, primero, apareciendo las olas de calor y segundo, aumentando en cantidad de años y además en cantidad de olas de calor para llegar en la década del 2010 a tener
cerca de 6 eventos. Recordemos, al menos 3 días, pueden ser más. 6 por 3, 18, por lo tanto 18 días de ese verano fueron con temperaturas poco soportables para el ser humano. Vámonos al norte, Copiapó. Copiapó el año 2015 tuvo un gran desastre llamado quizás desastre natural, lo digo yo entre comillas porque la naturaleza no genera desastres, es la vulnerabilidad del ser humano ante la amenaza natural. También ha tenido importantes pérdidas de precipitaciones en los últimos años, no tan marcado como en la zona central, porque también estamos hablando de niveles de precipitaciones muy distintos. En Copiapó lo normal en un año completo son 5 o 6 milímetros. En la región metropolitana estamos hablando de, hoy en día, 270 milímetros. También tiene olas de calor Copiapó. En los años 60 marcaba un punto importante, luego comenzaron a disminuir a lo largo de los años, pero hoy en día igualmente es superior a lo que ocurría en los años 60 con mayor cantidad de años con olas de calor y un pic muy importante de prácticamente 13 eventos de olas de calor. Estamos hablando de cerca de 39, 40 días del verano completo, es decir, la mitad prácticamente del verano con temperaturas poco soportables para el ser humano y en realidad para toda especie también que habita en este planeta. Vamos a irnos más al sur ahora, Coyhaique. Coyhaique no se queda atrás a este triste escenario porque un sector tan austral igualmente tiene una sequía muy importante en los últimos 10 años. No tan marcada como la zona central, pero Coyhaique tiene una condicionante más. Coyhaique es una ciudad que está encerrada en cerros, muy similar a la región metropolitana y si no llueve se contamina mucho. Una ciudad que ocupa mucho la leña para calefaccionarse, un año que no llueva significa que va a ser un año muy frío, por lo tanto, sumado a este déficit de precipitaciones que vemos en el gráfico, le tenemos que sumar la variable contaminación. Está dentro de las ciudades más contaminadas de América, la ciudad de Coyhaique. Las olas de calor en Coyhaique también ha sido una condicionante bastante importante. Hoy en día la ciudad de Coyhaique fácilmente llega a los 30 grados en verano, una ciudad que está inmersa en una región, la región de Aysén, donde igualmente hay muchos glaciares y es preocupante que aumente tanto la temperatura y por supuesto baje la precipitación. Vemos en los años 60 prácticamente no existían, en los años 70 también las olas de calor. A medida que avanzan los años fueron apareciendo y además aumentando su frecuencia para tener prácticamente en la última década todos los años con olas de calor y tener un pic, por ejemplo, de 6 eventos durante el verano de ese año. ¿Qué genera todo esto? Genera que seamos una raza más vulnerable. Hace un ratito decía que los desastres naturales no existen, la vulnerabilidad de la raza humana ante la amenaza natural, porque estamos expuestos a fenómenos meteorológicos más extremos. Podemos tener altas temperaturas, pero también podemos tener bajas temperaturas. Calentamiento global no implica que desaparezcan las heladas, que desaparezcan las bajas temperaturas. En promedio, el planeta está subiendo su temperatura, pero como estamos hablando de fenómenos extremos, pueden haber algunas ocasiones temperaturas muy bajas. Fenómenos convectivos, tormentas eléctricas, granizos, por ejemplo, vientos intensos, sequía, pero la sequía no implica que podamos tener una inundación, como la que ocurrió, por ejemplo, en enero en la zona central, dejando aluviones y dejando grandes pérdidas, por ejemplo, en una actividad tan importante en nuestro país como la agricultura. Esta vulnerabilidad la modifica día a día el fenómeno del Niño, que es algo normal en nuestro país, pero también el cambio climático la está modificando mucho más y generándonos grandes problemas. Hace poco tiempo la Organización de Naciones Unidas, la ONU, liberó un nuevo informe del cambio climático, dándonos realmente una cachetada a la raza humana porque todo lo que se esperaba para el año 2040 se adelantó. Hemos perdido 10 años finalmente en todas las acciones que podríamos tomar. Si el mundo se calentara 1,5 grados sobre lo normal, ya vamos en 1,2 grados para que más o menos tengan un poquito la relación. Esto afectaría, por ejemplo, la inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de los alimentos, producto de fenómenos también meteorológicos que destruyen cosechas muy importantes. Hablábamos un ratito, por ejemplo, el caso de India. ¿A qué más podría afectar? Por ejemplo, a los sistemas dependientes de la agricultura, a todas las ciudades costeras, a los pueblos indígenas, a los niños, a los ancianos, podrían estar dentro de los más afectados ante escenario de 1,5 grados sobre lo normal. Si el escenario fuera de 2 grados sobre lo normal, 2 grados, un planeta 2 grados más cálido, se prevé que el riesgo derivado de la degradación del permafrost, que es la capa del suelo, que está permanentemente congelado, y la inestabilidad del suministro de alimentos sea muy pero muy elevado. Se prevé también que la estabilidad del suministro alimentario pueda ser muy también dañado para tener una menor frecuencia y los fenómenos meteorológicos cada vez más importantes que afecten principalmente ese escenario. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cuáles son los tips y lo que ustedes pueden hacer el día a día en sus casas, en sus colegios, en sus instituciones? Vamos a revisar un poco
el cambio climático versus la pandemia. Este año, el año pasado, en realidad el año 2020, tuvimos la llegada del COVID-19, una pandemia muy pero muy agresiva y elegimos cuidarnos. Pero hoy en día también tenemos que pensar que no solamente tenemos que cuidarnos nosotros, sino que también tenemos que cuidar el planeta. Chile se compromete a alcanzar la carbono neutralidad el año 2050. Hace muy poquito la ministra de Medio Ambiente hizo la declaración de las etapas que va a cumplir Chile para poder llegar a esa carbono neutralidad. Cambiar nuestra forma de producción y consumo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Generar acciones a nivel local para adaptarnos a los efectos que podría tener más aún a futuro el cambio climático. Chile se encuentra de los 10 países que se verían más afectados y no está dentro de los países más emisores de gases de efecto invernadero. Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad ante escenario de crisis climática. El 78% de estos gases de efecto invernadero están vinculados al sector energético. Es importante considerar que en este contexto se mezclan diversos subsectores que ocupan la energía de manera intensiva. Entonces, como es tan diversificado el uso de la energía, también tenemos muchas más oportunidades de reducción. La solución está en las energías renovables. La eficiencia energética también. Tenemos varios tipos de energía renovable, eólica, solar, que ya se están implementando en nuestro país, pero también otras como maremotriz, por ejemplo, y también de origen de biomasa, también de origen volcánico. Promover desarrollo de las energías renovables es fundamental. Electrificación de los procesos, desarrollo de nuevos combustibles menos contaminantes, como el hidrógeno verde, y potenciar la electromovilidad. Puesta en marcha de la Ley de Eficiencia Energética, mejorar el uso de energía y medidas de eficiencia energética. Somos un país rico en recursos energéticos renovables y eso es súper importante, es una gran ventaja que tiene nuestro país, que es una gran fuente de litio, por ejemplo. Acá tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de plantas de energía solar, de plantas de energía eólica, que han ido aumentando la capacidad instalada de energías renovables, que ya representa el 50% del sistema total de nuestro país. Pero nuestros recursos energéticos no son solo los eólicos y solares, sino que también hay un gran potencial en la energía geotérmica, de biomasa e hidroelectricidad de pasada y mini hidro. Necesitamos personas con curiosidad, imaginación, ingenio y motivación para, por supuesto, tener un cambio de actitud. Es súper importante migrar a un cambio de actitud, por ejemplo, también a un consumo más consciente. Solo teniendo estas condiciones en las personas podremos hacer los cambios que necesitamos, pues si las personas no quieren hacer cambios, las leyes no son efectivas. ¿Qué podemos hacer desde mi comunidad educativa? Difundir este tema con los equipos directivos, de gestión, docentes y educadores, estudiantes y también súper importante que lleven esos conocimientos a sus familias. Enseñar e incorporar prácticas cada vez más sostenibles. Insertar la sostenibilidad energética en instrumentos de gestión institucional, en actividades pedagógicas y en la gestión energética de cada uno de los establecimientos de nuestro país. ¿Qué podemos hacer como personas? Súper importante, cada uno aporte su granito de arena. Practicar la eficiencia energética en el día a día. Si no estoy ocupando el cargador, desenchufarlo. Si no estoy ocupando la luz, apagarla. Eficiencia energética también, por ejemplo, de calefacción del hogar. Mantenernos informados sobre la realidad climática que tiene nuestro país, pero también el mundo. Tener una dieta baja en proteína animal. Cambiar nuestros hábitos de consumo y ser más conscientes sobre los impactos que nuestras decisiones de consumo tienen sobre la salud de nuestro planeta. Ser parte de la transición hacia una economía circular. Rechazar, reducir, reparar, reincorporar los residuos orgánicos, reutilizar y por último, reciclar. Mitigar y compensar nuestros impactos, apoyando iniciativas de reforestación y conservación, por ejemplo. Conservar los ecosistemas naturales, no dejar huella de nuestras visitas en espacios naturales con una alta biodiversidad. Por eso la invitación es a tener un consumo más consciente. La crisis climática es hoy, por eso los cambios tenemos que realizarlos justamente hoy. Hoy es la oportunidad para salvar a nuestro planeta de esta crisis climática. La eficiencia energética es fundamental. Todavía tenemos una matriz energética en un gran porcentaje que viene de energías no limpias. Por lo tanto, es ahí también una clave muy importante.